Damián era solo un guardabosques solitario, acostumbrado al silencio de la montaña. Pero cuando rescató a una cría de oso atrapada en el lodo, jamás imaginó que ese gesto cambiaría su vida. Sin haber cruzado nunca una palabra, formaron un lazo imposible de explicar. Y años después, en el momento en que Damián más lo necesitaba, el oso regresó y hizo lo impensable. Era un martes gris cuando Damián comenzó su patrullaje matutino por la vereda norte de la reserva Sierra Escondida. Llevaba 15 años trabajando como guardabosques y conocía cada árbol, cada piedra y cada curva de aquel camino. Pero esa mañana, algo se sentía distinto. La lluvia empezaba a caer con fuerza cuando escuchó el sonido. Era un quejido bajo, casi humano, ahogado por el golpeteo del agua sobre las hojas anchas de los robles. Damián se detuvo en medio del sendero, ladeando la cabeza para escuchar mejor. Sus años de experiencia le decían que ese no era el sonido de ningún animal que él conociera. «¿Qué será eso?», murmuró para sí mismo, ajustándose la mochila al hombro y caminando en dirección al ruido extraño. El sonido parecía provenir de cerca del arroyo angosto que atravesaba el bosque. A cada paso, Damián sentía la tierra blanda bajo sus botas, y el olor a tierra mojada se hacía más intenso. Las gotas de lluvia le escurrían por el rostro, pero no le importó. Algo en su interior le decía que tenía que llegar rápido a ese lugar. Cuando por fin se acercó al arroyo, Damián vio una escena que le apretó el corazón en el pecho. En un charco de lodo oscuro y espeso, un oso joven estaba atrapado, luchando por no hundirse del todo. Solo su cabeza peluda y parte del pecho sobresalían de la superficie, que brillaba con la lluvia. El animal estaba claramente exhausto, cubierto de lodo, de pies a cabeza. Sus ojitos pequeños y asustados mostraban una desesperación que tocó el alma de Damián. «Dios mío», suspiró, sintiendo la lluvia helada mojarle la espalda mientras se acercaba con cuidado, muy despacio. Sabía que no podía correr ni hacer movimientos bruscos. Un oso asustado, aunque joven, aún podía ser peligroso. «Tranquilo, pequeño, ya estoy aquí», dijo en voz baja y suave, como si el oso pudiera entender cada palabra. «No voy a hacerte daño, te lo prometo. Estoy aquí para ayudarte». El oso intentó moverse al escuchar la voz humana, pero solo logró hundirse más en el lodo pegajoso. Sus pequeños gruñidos de angustia le rompieron el corazón a Damián. Rápidamente, sacó una cuerda resistente de su mochila y comenzó a pensar en un plan. Le temblaban las manos, no solo por el frío de la lluvia, sino por la presión del momento y la enorme responsabilidad que sentía. «Vas a salir de aquí conmigo, te lo juro», dijo con determinación mientras amarraba firmemente la cuerda a un árbol fuerte y cercano. «No voy a dejarte solo». El trabajo fue más largo y agotador de lo que Damián había imaginado. Tuvo que meterse en el lodo frío hasta las rodillas, sintiendo el barro helado subirle por las piernas y colarse por su ropa. Los pantalones se le pegaron al cuerpo, pesados y empapados. Con infinita paciencia, pasó la cuerda por el cuerpo del pequeño oso, cuidando de no lastimarlo, respirando fuerte por el esfuerzo físico y la tensión emocional. «Vamos, compañero, ya falta poco», dijo entre dientes apretados, usando toda su fuerza para jalar. Le dolían los músculos, los dedos se le resbalaban por la cuerda mojada, pero no se rindió. Cuando por fin logró sacar al oso del lodo espeso, ambos cayeron al suelo mojado y enlodado, completamente exhaustos. Damián se quedó tirado ahí varios minutos, escuchando solo su propia respiración agitada y el constante golpeteo de la lluvia sobre las hojas del bosque. El corazón le latía tan fuerte que sentía el pulso en el cuello. El oso también estaba demasiado cansado para moverse. Su pelaje seguía cubierto de lodo y respiraba con dificultad.
Damián se levantó con cuidado y recogió algunas hojas secas que estaban protegidas bajo un árbol grande. Con gestos suaves y atentos, empezó a limpiarle el hocico al animal, hablándole en voz baja todo el tiempo. «Ya estás a salvo, pequeñito. Todo está bien. Esta noche voy a cuidar de ti». Esa noche fue la más larga que Damián había pasado en el bosque. Se quedó despierto al lado del oso, protegiéndolo de la lluvia constante con una lona grande que sacó de su mochila. El viento frío sacudía los árboles alrededor, pero ahí, en ese pequeño refugio improvisado, había calor y seguridad. De vez en cuando, el animal abría sus ojos cansados y lo miraba, como si necesitara confirmar que aquel hombre bondadoso seguía ahí, cuidando de él. Damián no cerró los ojos ni un segundo. Se quedó observando la respiración del oso, asegurándose de que estuviera bien, susurrándole palabras de consuelo cada vez que el animal se movía inquieto. Cuando el sol finalmente apareció entre los árboles, tiñendo el bosque con una luz dorada y suave, el oso ya se veía visiblemente más fuerte. Se levantó despacio, sacudiendo la cabeza para quitarse los últimos restos de lodo de las orejas. Para sorpresa total de Damián, en vez de salir corriendo, el oso se acercó a él. Lo que sucedió después fue un momento que Damián jamás olvidaría en su vida. El oso, aún joven pero ya mostrando fuerza, apoyó su cabeza peluda sobre la rodilla del hombre. Fue un gesto simple, pero lleno de significado. Ahí estaba la gratitud más pura que podía existir. «¿Confías en mí?», preguntó Damián en voz baja, sintiendo una emoción profunda y extraña crecerle en el pecho. Las lágrimas se mezclaban con el agua de la lluvia en su rostro. El oso levantó la cabeza y lo miró directo a los ojos durante unos segundos que parecieron eternos. Era como si quisiera grabar ese rostro bondadoso en su memoria para siempre. Luego, lentamente, se dio la vuelta y caminó hacia los altos pinos, desapareciendo entre los árboles densos del bosque. Damián se quedó sentado ahí un buen rato, aún sintiendo el calor donde la cabeza del oso había tocado su rodilla. Sabía, en el fondo de su corazón, que algo muy especial había ocurrido esa mañana lluviosa. Había nacido un vínculo silencioso y sagrado entre un hombre y un oso. Una amistad que cambiaría para siempre la vida de ambos. Si te gustan historias como esta y quieres apoyar nuestro trabajo, suscríbete al canal. Estamos buscando llegar a los 1000 suscriptores y tu clic hace toda la diferencia. Habían pasado 3 semanas y 2 días desde el rescate que cambió la vida de Damián para siempre. Había vuelto a sus patrullajes rutinarios por la Sierra Escondida, pero algo fundamental había cambiado en su rutina. Ahora siempre llevaba unas manzanas rojas y jugosas en la mochila. No sabía explicar con lógica por qué lo hacía. Solo sentía en el corazón que debía llevar esas frutas consigo. Durante las primeras semanas después del rescate, Damián caminaba por el bosque con una mezcla de esperanza y ansiedad, siempre buscando señales del osito que había salvado. Sus ojos escaneaban cada sombra entre los árboles, cada movimiento entre las hojas. A veces, cuando llegaba a lugares particularmente silenciosos del bosque, se detenía y hablaba en voz alta, su voz rebotando suavemente entre los troncos altos. «¿Todavía te acuerdas de mí, pequeño?», preguntaba al vacío verde del bosque, esperando una respuesta que sabía que no llegaría, pero que igual necesitaba formular. Otros días, cuando pasaba cerca del arroyo donde todo había comenzado, Damián se quedaba un rato observando el lugar donde la lluvia había borrado todo rastro del lodo. A veces susurraba, «¿Estás bien? ¿Pudiste encontrar a tu familia?». Las preguntas quedaban colgadas en el aire, llenas de cariño y preocupación genuina. El reencuentro sucedió una mañana soleada y especial, cuando la luz dorada se filtraba entre las hojas, formando dibujos mágicos en el suelo del bosque. Era un miércoles con un clima perfecto,
y Damián hacía su revisión habitual de huellas animales en la tierra húmeda cerca del arroyo. Fue entonces cuando escuchó ese sonido familiar. Ramas quebrándose con cuidado, pasos medidos y cautelosos. Alzó la vista lentamente y ahí estaba él. El oso, pero ahora claramente más fuerte, sano y robusto, parado a unos metros de distancia. Su pelaje brillaba limpio bajo el sol, y sus ojos tenían ese mismo brillo inteligente que Damián recordaba. «Volviste», dijo Damián en voz baja, casi como un suspiro, sin poder ocultar la emoción que le subía por la garganta. «No puedo creer que de verdad volviste». El oso se acercó despacio, sin prisa, como si también quisiera saborear ese momento especial del reencuentro. No había miedo en sus movimientos, solo una confianza tranquila y una curiosidad amable. A Damián se le aceleró el corazón, pero no por miedo, sino por una alegría pura y profunda. Con gestos suaves, Damián sacó una manzana roja y brillante de su mochila y la colocó con cuidado sobre el suelo cubierto de musgo, justo a la mitad entre los dos. Era un gesto simple, pero lleno de significado, una ofrenda de amistad, un regalo de reencuentro. El animal se acercó a la fruta con delicadeza. Primero la olió con curiosidad, luego la tomó con cuidado usando sus pequeños dientes. La masticó despacio, sin apartar la mirada de Damián, como si quisiera mantener esa conexión visual todo el tiempo. Desde aquel día mágico, los encuentros se volvieron más frecuentes y especiales. El oso, a quien Damián había bautizado en silencio como Rumi, nombre que le recordaba a un poeta que hablaba sobre la amistad verdadera, aparecía en distintos puntos del bosque. Siempre a media mañana, siempre con esa misma calma respetuosa. Nunca se acercaba demasiado. Mantenía una distancia segura, pero tampoco huía al ver al guardabosques. «Esta está más dulce, Rumi», decía Damián con ternura mientras le ofrecía las manzanas, como si hablara con un viejo amigo de toda la vida. «La escogí especialmente para ti en el pueblo». Era fascinante observar cómo todo el bosque parecía más vivo y vibrante cuando Rumi estaba cerca. Los pájaros cantaban con melodías más complejas. El viento sonaba más musical al pasar entre las hojas de los robles. Incluso la luz del sol parecía más dorada y cálida. Era como si toda la naturaleza supiera que ahí, entre árboles y sombra, estaba ocurriendo algo raro y maravilloso. Una amistad verdadera entre dos especies distintas. Los encuentros siempre seguían el mismo ritual, simple y hermoso. Damián llegaba, Rumi aparecía poco después, como si hubiera estado esperándolo escondido entre la maleza. El hombre ofrecía la manzana con una sonrisa. El oso la aceptaba con gratitud silenciosa, y se quedaban unos minutos mirándose, compartiendo una paz profunda que no necesitaba palabras. «Sabes que tú me elegiste, ¿verdad, Rumi?», le preguntó Damián una vez, mirando los ojos profundos e inteligentes del oso, mientras él terminaba de comer una manzana especialmente jugosa. «De entre miles de personas en el mundo, tú elegiste confiar en mí». Rumi solo masticó lentamente, pero su mirada decía todo lo necesario. Sí, había elegido a ese hombre de corazón bueno. Y Damián se sentía profundamente honrado y agradecido de haber sido el elegido para vivir esa amistad única y especial. Las estaciones fueron cambiando a su alrededor. El otoño llegó con sus hojas doradas, luego el invierno trajo escarcha en las mañanas, pero la amistad seguía exactamente igual, siempre basada en la hermosa sencillez de una manzana ofrecida con cariño y aceptada con gratitud, en miradas que se entendían sin necesidad de explicaciones ni palabras. Damián descubrió que esos momentos con Rumi se volvieron lo más importante de sus días. No importaba si estaba cansado, si llovía o hacía frío. Siempre reservaba un tiempo especial para buscar a su amigo peludo entre los árboles de la Sierra Escondida. La primavera trajo consigo una nueva y desafiante misión para Damián. Su jefe en la reserva, el señor Martínez,
le había encomendado una tarea especial y peligrosa: explorar y cartografiar el núcleo más aislado y salvaje de la Sierra Escondida, una zona montañosa donde ningún ser humano había pisado jamás. Era un trabajo de gran valor científico, pero también extremadamente arriesgado. 3 días completamente solo en el territorio más inexplorado de la reserva. «Ten mucho cuidado allá», le advirtió Martínez con preocupación genuina en los ojos. «Nadie sabe lo que puedes encontrarte en esa zona». Damián se preparó con el mayor esmero posible. Llevó equipo de supervivencia, comida para una semana, un botiquín completo y, por supuesto, sus manzanas especiales, con la esperanza de encontrarse con Rumi durante el trayecto. No sabía si el oso se aventuraba a zonas tan remotas, pero quería creer que sí. En el segundo día de caminata ardua por senderos nunca antes explorados, una tormenta violenta e inesperada sorprendió a Damián por completo. El cielo, que al amanecer estaba despejado, se cubrió rápidamente con nubes negras y pesadas. El viento comenzó a sacudir los árboles centenarios con una fuerza alarmante, y la lluvia cayó de golpe, como si el cielo entero se hubiera abierto de una sola vez. «¡Qué tormenta tan brava!», pensó Damián, mientras buscaba desesperadamente un lugar seguro donde resguardarse. Tuvo que montar su campamento a toda prisa en un valle escondido entre 2 montañas rocosas. Era un lugar hermoso, pero tan aislado que uno se sentía diminuto ante la inmensidad de la naturaleza salvaje. Mientras levantaba su tienda con los dedos entumidos por el frío y la urgencia, Damián no podía deshacerse de una sensación extraña, como si lo estuvieran observando. «¡Qué lugar tan solitario y raro!», murmuró mientras terminaba de acomodar su refugio improvisado. La sensación de soledad era tan intensa que casi se podía tocar, como si llevara una cobija invisible sobre los hombros. La noche cayó temprano por culpa de las nubes oscuras, trayendo consigo un silencio denso, distinto a cualquier otro que Damián hubiera escuchado antes en el bosque. Incluso después de que la tormenta se calmó y los vientos cesaron, la selva seguía demasiado callada, antinaturalmente quieta. No se oían grillos, ni búhos, ni ningún otro animal nocturno. Era como si toda la vida salvaje hubiera huido, dejando atrás un vacío inquietante. Alrededor de las 3 de la madrugada, Damián se despertó de golpe al escuchar un sonido bajo y amenazante. Eran pasos, muchos pasos. Varias patas se movían alrededor de su tienda, rodeándolo lentamente. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que podía escucharlo retumbar en sus propios oídos. Con mucho cuidado y procurando no hacer ruido, abrió apenas el cierre de la tienda para asomarse al exterior. Lo que vio lo llenó de terror. Pares de ojos amarillos y brillantes lo observaban desde la oscuridad. Eran lobos. Una manada entera de lobos salvajes había rodeado completamente su campamento. «No, aquí no, no ahora», susurró para sí, sintiendo cómo el miedo helado subía por su garganta y le recorría todo el cuerpo. Las manos le temblaban sin control. Sabía que estaba en una situación desesperada. Tomó su cuchillo de supervivencia, la única arma que tenía, consciente de que no tendría ninguna posibilidad real contra tantos depredadores hambrientos. Pero no iba a rendirse sin pelear. Nunca había sido de los que se daban por vencidos fácilmente. «¡Váyanse! ¡No me voy a rendir sin pelear!», gritó con todas sus fuerzas, intentando espantar a los lobos con gritos y movimientos agresivos. Pero los animales comenzaron a acercarse más, deslizándose como sombras vivas en la oscuridad. Podía oler su aroma salvaje y sentir la tensión en el aire. Escuchaba los gruñidos bajos que salían de sus gargantas. Era el sonido de la muerte acercándose. Damián estaba completamente rodeado, sin escapatoria, preparándose para la que podría ser la última pelea de su vida. Y fue en ese momento de desesperación absoluta que ocurrió algo extraordinario.
Un rugido poderoso y ensordecedor retumbó en todo el valle, tan intenso que hizo vibrar la tierra bajo los pies de Damián. Era un sonido que reconoció de inmediato, aunque ahora mucho más profundo y feroz que antes. Desde las sombras profundas del bosque emergió una figura imponente y majestuosa. Era Rumi. Pero ya no era el osezno que Damián había salvado. Ahora era un adulto completamente desarrollado, enorme, musculoso, un verdadero gigante. Sus ojos brillaban con una determinación feroz, y su presencia imponía respeto. La fuerza de un rey del bosque. El oso se colocó firmemente entre los lobos y la tienda de Damián, rugiendo de nuevo con tanta fuerza que hizo retroceder a algunos lobos. Era evidente que Rumi no tenía miedo y que estaba dispuesto a defender a su amigo humano hasta el final. ¿Viniste por mí?, preguntó Damián con la voz entrecortada por la emoción, sin poder creer del todo lo que estaba presenciando. Lo que ocurrió después fue una batalla épica entre depredadores. Rumi enfrentó a la manada con una valentía y habilidad impresionantes. Usó sus garras afiladas y su inmensa fuerza para atacar uno por uno a los lobos. Cuando algunos intentaron rodearlo o atacarlo por los flancos, el oso demostró ser no solo fuerte, sino también rápido y muy inteligente. La pelea duró varios minutos que parecieron eternos para Damián. Observaba sin aliento cómo su amigo luchaba, literalmente, por su vida. Fue una demostración pura de lealtad, valor y amor incondicional. Finalmente, tras una lucha feroz, los lobos comprendieron que no podrían vencer a ese oso decidido y poderoso. Uno por uno, comenzaron a retirarse, aceptando la derrota. El líder de la manada fue el último en marcharse. Antes de desaparecer entre los árboles, lanzó una mirada de respeto hacia Rumi. El oso permaneció firme, respirando con dificultad por el esfuerzo, sus sentidos aún alertas, verificando que el peligro hubiera pasado por completo. Su pelaje erizado y su postura seguían siendo de defensa total. Y solo cuando estuvo seguro de que todo había terminado, Rumi se acercó lentamente a Damián. El hombre extendió su mano, temblando aún por la adrenalina, y el oso rozó su palma con el hocico cálido y húmedo. Por un instante que quedó grabado en la memoria de ambos, Rumi apoyó su enorme cabeza en el hombro de Damián, igual que lo había hecho aquella primera vez, cuando era apenas un cachorrito cubierto de lodo. Fue más que un abrazo silencioso. Fue el cierre de un ciclo, el pago de una deuda de vida, el reencuentro entre dos almas conectadas por algo mayor que las palabras. Aquella noche inolvidable, mientras Rumi montaba guardia junto a la tienda hasta que amaneció, Damián comprendió por fin la profundidad real de su lazo con el oso. No solo había ganado un amigo, había ganado un protector, un hermano del alma, alguien que daría la vida por él, sin pensarlo dos veces. Los años pasaron como hojas llevadas por el viento, pero Damián jamás volvió a patrullar la Sierra Escondida, sin llevar al menos 3 o 4 manzanas cuidadosamente escogidas en su mochila. Incluso cuando cumplió 20 años de servicio como guardabosques, incluso cuando sus sienes empezaron a pintarse de gris, mantuvo ese hábito sagrado que ya formaba parte de su vida. Los otros guardabosques, sobre todo los recién contratados, a menudo bromeaban sobre la manía de las manzanas del veterano Damián. Lo veían sacar las frutas todos los días, guardarlas con cuidado en su casillero, y no entendían por qué lo hacía. ¿Por qué siempre carga esas manzanas, don Damián?, le preguntaron una vez durante la hora del almuerzo, con genuina curiosidad mezclada con diversión. Si ni le gustan tanto. Damián sonrió con esa calma y sabiduría que solo los años te dan. Miró por la ventana de la caseta de vigilancia, observando las montañas verdes que conocía como la palma de su mano, y respondió suavemente: «No necesitan creer lo que voy a contar. Yo sé bien lo que vi
y lo que viví. Y con eso, me basta. Se volvió una figura casi legendaria en la reserva, conocido por relatar su extraordinaria historia del oso a cada nueva generación de guardabosques que llegaba a trabajar. Al final del turno, cuando el sol se ocultaba detrás de las montañas, se sentaba y narraba con detalle cada momento de esa amistad única. El rescate en el lodo, los encuentros bajo el bosque con las manzanas y, sobre todo, aquella noche en que Rumi le salvó la vida de una jauría de lobos. Algunos de los más jóvenes se reían por lo bajo, pensando que todo era solo una historia inventada por un viejo sentimental. Otros fingían creerle por respeto, pero siempre había algunos, los más atentos, los de alma sensible, que lo escuchaban con los ojos brillando, sabiendo en el fondo que cada palabra era verdad. La naturaleza es mucho más misteriosa de lo que creen, decía Damián al terminar sus relatos. Hay cosas en este bosque que la ciencia no puede explicar, vínculos que van más allá de lo humano. Pero nunca le molestó la incredulidad de los demás. ¿Cómo podría? Él sabía, con una certeza absoluta nacida del alma, que todo había sido real. Cada encuentro, cada manzana compartida, cada mirada intercambiada con esos ojos inteligentes y fieles. Durante sus caminatas solitarias por los senderos conocidos de la Sierra Escondida, sobre todo en los lugares donde solía ver a Rumi, Damián todavía hablaba en voz baja de vez en cuando, su tono cargado de nostalgia y afecto acumulado con los años. «Sigo trayendo tus manzanas, viejo amigo, donde sea que estés. Sé que andas por ahí, cuidando este bosque como siempre lo hiciste». Con el tiempo, Damián notó que ya no veía a Rumi con la misma frecuencia. Tal vez el oso había encontrado pareja y formado familia, o tal vez se había movido a una zona más apropiada para un adulto. Era natural en el ciclo de la vida salvaje, pero en lo más profundo de su corazón, Damián sabía que su amigo seguía allí, en algún rincón del bosque vasto y antiguo. Había momentos especiales, casi mágicos, en que lo sentía con una certeza inquebrantable. Una sombra sutil moviéndose entre los árboles, un crujido leve donde antes no había nada, huellas grandes y recientes en el lodo donde no había pasado minutos antes. Eran señales que, para alguien que conocía esa selva como su propia alma, no podían significar otra cosa. Su viejo amigo seguía ahí, vivo y vigilante. «¿Sigues aquí, verdad, Rumi?», preguntó una mañana, mientras caminaba entre la niebla dorada cerca del arroyo donde todo había comenzado tantos años atrás. La respuesta no llegó en palabras, sino en formas que solo un corazón sensible puede comprender. En el viento suave que agitó las hojas de los robles de una manera especial, en el canto alegre de los pájaros que sonó distinto por un segundo, en la sensación profunda de paz y protección que invadió su cuerpo entero. Era como si el bosque entero susurrara: «Sí, está aquí, siempre ha estado, siempre estará». Los años siguieron pasando, y Damián envejeció con gracia. Sus cabellos se volvieron completamente blancos, sus manos ganaron arrugas y manchas del tiempo, su espalda se encorvó un poco por el peso de la vida, pero sus ojos aún brillaban como siempre al hablar de Rumi. Sabía, con una convicción que no necesitaba pruebas, que entre las sombras que danzaban y la niebla matinal de la Sierra Escondida había ojos que seguían observando, no con amenaza, sino con ternura infinita, con lealtad eterna, con una gratitud que no conocía límites ni tiempo. Rumi se había convertido en mucho más que un oso. Era un símbolo viviente de que todavía era posible una relación sincera y profunda entre el ser humano y la naturaleza salvaje. Era la prueba de que los actos de bondad pueden crear lazos sagrados que duran para siempre, incluso más allá de las especies. Cada vez que Damián colocaba cuidadosamente una manzana roja y brillante en su mochila antes de salir a patrullar,
lo hacía con una sonrisa llena de recuerdos. Esa sonrisa que solo tienen las personas que han vivido una vida realmente plena. Porque sabía, en el fondo de su ser, que mientras llevara manzanas en los bolsillos, siempre existiría la esperanza de un reencuentro. Y aunque nunca volviera a ver a Rumi cara a cara, aunque sus caminos no se cruzaran más, el oso seguiría allí, en la Sierra Escondida. Un guardián silencioso y eterno, una memoria viva, cuidando del bosque y llevando en su corazón la historia de aquel hombre amable que un día lo salvó del lodo frío y de la muerte segura. Su historia había dejado de ser solo una amistad entre hombre y animal. Se había convertido en leyenda dentro de la Sierra Escondida, una leyenda de lealtad, gratitud y confianza mutua. Una leyenda sobre la magia que aún existe en este mundo cuando dos almas se reconocen y se eligen, sin importar la forma que tengan. Una leyenda que Damián llevaría grabada en el corazón hasta su último día, y que seguiría viva mientras hubiera bosques y personas dispuestas a creer en el poder transformador del amor verdadero.